Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero, ¿verdad?, que se encuentren muy bien allí en sus hogares, al lado de sus familias, ¿verdad? Bienvenidos a otro tema más, a nuestra clase de español. Como tienen en su presentación, ¿verdad? Lo que vamos a estar estudiando esta semana son los elementos no verbales de la escritura. Esto es algo, ¿verdad?, que realmente por hablar, ustedes pueden observar, ¿verdad?, en la imagen que hay gráficos, ¿verdad? Muchos gráficos que son para demostrar datos, ¿verdad? Son cosas que se dan en los informes o en las investigaciones, ¿verdad? Casualmente esto ustedes lo deben aprender, ¿verdad?, en las clases, por ejemplo, de computación. Pero en este caso me tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de poder enseñar que estos también son elementos no verbales, pero vamos a aprender cómo hacer algunos. Entonces, en los elementos no verbales de la escritura, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando las personas, ¿verdad?, se comunican de forma oral, nosotros o cualquier persona, ¿verdad?, cuenta con el apoyo de gestos, la entonación en su voz, ¿verdad?, el volumen de la voz, eh, los gestos que usted hace en su cara, con sus manos, ¿verdad? El contexto en el que usted se está desarrollando esa plática, ¿verdad? Ya sea en un centro comercial, en la escuela, en el colegio, en la casa de amigos, en un parque, una playa, dependiendo del texto, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que todas estas cosas estos serían elementos extralingüísticos, ¿verdad? Nosotros utilizamos, ¿verdad?, para transmitir un mensaje, para que el mensaje sea más claro y se pueda captar de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros carecemos de presencia física, ¿verdad?, ante los hablantes, entonces la escritura se ve, ¿verdad?, despojada de esos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros con nuestra manera de gestos, nuestro tono de voz, ¿verdad?, el volumen de la voz, los gestos que utilizamos con nuestras manos, la cara, el contexto en el que estamos, puede influir muchísimo más, ¿verdad?, que las palabras que estamos diciendo. Porque yo puedo decir algo, ¿verdad?, pero si mi cara está eh, triste, entonces las personas van a recibir otro tipo de mensajes. Entonces, de esto vamos a estar hablando, pero esto es como una pequeña introducción. En realidad vamos a estar estudiando y hablando sobre los elementos no verbales de la escritura. Entonces, para esto, ¿verdad?, nosotros debemos saber qué son estos elementos no verbales. Recordemos que existen los elementos verbales y los no verbales, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, la verbalización escrita, nosotros sabemos que esta se manifiesta mediante objetos materiales y formatos, ¿verdad? Que estos lo que nos proporcionan es un significado que transmite el mensaje, ¿verdad? Que son los tipos de gráficos que nosotros podemos ver. Entonces, cada uno de estos, ¿verdad?, aparece en cualquier material específico de alguna clase. En este caso, si ustedes se han fijado, por ejemplo, si nos vamos a la clase de ciencias sociales, si queremos hablar de alfabetización, la demografía, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, y queremos saber, ¿verdad?, sobre un país, esas características, entonces a través de un gráfico es una manera de poder representarlo. Entonces a esos gráficos, ¿verdad?, a todos los tipos de gráficos se les llama elementos no verbales de la escritura. Pero ¿qué son estos elementos no verbales de la escritura? Son el conjunto de elementos semióticos que aparecen simultáneamente, ¿verdad?, con el texto escrito, y se les llama paratexto, ¿verdad? Se les llama paratextos. Entonces, hay una cantidad de elementos no verbales, ¿verdad? Entonces, son los que vamos a estar viendo en este momento, que le puedan servir a usted, ¿verdad?, para su vida. Entonces, no se les, también se les llama, ¿verdad?, para texto. Entonces podemos decir elementos no verbales de la escritura y podemos decir para textos, que para textos son todos los símbolos gráficos que representan una información, ¿verdad?, como lo dice su concepto. Todos estos elementos, aparecen con el texto escrito. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que a través de cada gráfico, cada esquema, cada tabla, cada diagrama, ¿verdad?, aparezca información, que se pueda transmitir información. Ahora bien,
Eh, Dentro, ¿verdad?, de las condiciones paratextuales se pueden identificar varios aspectos y son los que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de paratextos que nosotros vamos a ver? Uno son los diagramas. Entonces, el primero que tenemos, que son ese de barras, que ustedes ya los utilizaron, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de paratexto. El número 2, que está en amarillo, podríamos decir, este es un esquema, que ya lo vimos, ¿verdad? Este es un esquema conceptual, es un esquema de concepto. Este también es un tipo de paratexto. Y el que tengo abajo, ¿verdad?, que eso lo hemos hecho mucho en Word, que es aprender a insertar una tabla, ¿verdad?, y poder distribuir dentro de esa tabla la información. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, estas tablas, y también hay figuras, ¿verdad?, que las figuras también están en Word. Entonces, todos estos paratextos, ¿verdad?, tienen un lugar especial en los textos y en los documentos, ¿verdad?, que cada uno, como lo mencioné anteriormente, requiere de una información, ¿verdad?, una información precisa y verdadera, ¿verdad?, de rápida comprensión para el lector. Esto nosotros sabemos que cada una de estas cosas, ¿verdad?, debe llevar información, porque lo que se quiere a través de esto es proporcionar información de alguna investigación, información de algún informe. Entonces, los paratextos, ¿verdad?, son muy utilizados en las investigaciones. Como lo mencionaba antes, investigar sobre la alfabetización de un país, ¿verdad?, el bajo nivel educativo, podríamos decir, cuáles son los factores económicos y sociales. Entonces, allí podemos utilizar un diagrama, ¿verdad?, para poder ver cuál es el porcentaje sobre eso, ¿verdad?, ver la población que hay en Honduras, la población de los países de Centroamérica. Entonces, allí podemos utilizar un diagrama, ¿verdad?, porque nos muestra cuál ha sido el porcentaje en las últimas décadas, en cuanto a población. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, son cosas que ya están y que ustedes las han utilizado y que en realidad son paratextos, ¿verdad?, son elementos no verbales de la escritura. Otro tipo de paratexto que creo que ustedes lo emplean mucho, lo utilizan mucho, es la tipografía y diseño gráfico. ¿A qué se refiere la tipografía y diseño gráfico? Y fuentes creativas, ¿verdad? Son los tipos de tipografías o letras que ustedes pueden utilizar, ¿verdad?, para informes, para presentaciones, para exposiciones, para diapositivas, ¿verdad? Entonces, la tipografía, ¿verdad?, y el diseño gráfico son elementos gráficos, ¿verdad?, y son muy importantes para la visualización, porque usted al verlas son bonitas, son coloridas y llaman la atención, ¿verdad? Son importantes por su visualización, son importantes por su comprensión, por la estética, ¿verdad?, porque son letras expresamente para hacer estas cosas, para hacer portadas de revistas, portadas o temas de un foro, de un discurso, se utilizan mucho para esto, ¿verdad?, porque enfatizan la importancia del contenido, ¿verdad?, y de la legibilidad que tiene. Ahora bien, el tipo y el tamaño de la letra, ¿verdad?, el uso de la letra, la mayúscula, la minúscula, los espacios, los recuadros y entre otros. Entonces, todo esto tiene que ver con la tipografía. Entonces, a mí sí me gustaría que cada uno de ustedes, ¿verdad?, nos vamos a estar viendo en nuestras clases en vivo, que cada uno de ustedes investigara sobre algún tipo de tipografía, y si la pueden descargar en su computadora, ¿verdad?, para que puedan tener para hacer sus trabajos y portadas y presentaciones, cuadros comparativos, si pueden hacer mapas mentales. Entonces, esto les va a ayudar mucho. Se lo quise enseñar porque esto a todos nos sirve cuando vayamos a la universidad, ¿verdad? Esto nos va a servir un montón, porque usted va a presentar presentaciones de calidad, exposiciones de calidad, ¿verdad? La tipografía o los diseños gráficos son muy importantes para este tipo de cosas, porque le dan, ¿verdad?, le dan estética, le dan mucha legibilidad al contenido que usted está presentando. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que al conocer estos diferentes tipos de paratextos, ¿verdad?, entonces nos damos cuenta que en todo este tiempo el texto escrito, ¿verdad?, ha adquirido diferentes características socioculturales, ¿verdad?, y estas características influyen en el proceso de significación y por lo tanto
crean expectativas para el lector. Entonces, entre más colorido, más lleno de dibujos, más elementos no verbales tenga y usted los puede explicar, más va a llamar la atención del lector. Espero les sirva de mucho esta clase, ¿verdad? Para que usted pueda investigar e indagar en Word. Están todas estas cosas. Eso sí, que la tipografía hay que descargarla, ¿verdad? En forma de plantillas para que usted la pueda instalar en su Word y la pueda utilizar en cualquier trabajo, exposiciones, presentaciones en PowerPoint, cuadros comparativos, mapas mentales, ¿verdad? En fin, muchas cosas. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, siempre a sus órdenes. Yo me despido de ustedes y nos veremos, ¿verdad? Pues en otra clase.